y por favor indique su nombre completo y RUT y luego inicie su presentación. Mi nombre es Cristian Blanch Reyes y mi RUT es 7.226.444-4. Bueno, en primer lugar, para mí es un honor poder representar a la Cámara Chilena de Construcción en este proyecto o esta solicitud que estamos haciendo de agregar en la Constitución como una garantía constitucional los derechos de los contribuyentes. Yo soy miembro de la Comisión de Legislación de Justicia hace más de 20 años en la Cámara y siempre hemos velado por el respeto del Estado de Derecho en las distintas áreas y en especial en materia tributaria. Además, soy profesor de esta universidad por más de 30 años en la Facultad de Economía y Administración y en la Facultad de Derecho en el programa, ¿no es cierto?, de posgrado o de magíster que tiene en materia tributaria. Pues bien, lo primero que debo señalar es que cada día se ha hecho más complejo para el individuo, para las personas, el poder lidiar con los impuestos. Y esto se produce básicamente por la complejidad del sistema tributario, las constantes reformas tributarias que hemos tenido que sufrir como contribuyentes, la falta de control de las facultades discrecionales que tiene la Administración, que decir, en el caso, ¿no es cierto?, de los escándalos de las condonaciones de impuestos en periodos pasados, o bien también vinculado, ¿no es cierto?, con los problemas de la Administración en la conducción de las platas políticas, o bien recientemente, ¿no es cierto?, por el uso de fundaciones o corporaciones con recursos fiscales. Pues bien, el alto interés moratorio que tiene el no pagar los impuestos al fisco es una tasa de 1.5% mensual, estamos hablando de un 18% anual, más reajustes. Esta es una tasa usurera que impide el acceso a la justicia. Además, en general, hay una creciente necesidad de parte del Estado de satisfacer gastos sociales, por lo tanto, todo se traduce en el pago de más impuestos, que no solamente lo pagan las empresas, sino lo pagan personalmente o especialmente las personas de menores recursos económicos que destinan el 100% de sus ingresos a tener que pagar el IVA, que es un 19%, y el Estado no le devuelve esto a través de un impuesto negativo, como se ha planteado en otras oportunidades. Por esta razón, nosotros entendemos que es indispensable que nuestra Constitución moderna, nuestra Constitución distinta, más inclusiva, incorpore el derecho de los contribuyentes. Pues bien, hay tres razones fundamentales por las cuales nosotros vamos a argumentar esta solicitud. En primer lugar, por la triple identidad del Estado. En materia tributaria se produce que el Estado es quien crea los impuestos, el Estado es quien aplica los impuestos y el Estado es el que juzga o difiere la controversia que han hecho entre los particulares y el Estado para pagar los impuestos. Esto no sucede en otras materias. Hoy día, en el número 36 del artículo 16 de la Constitución o el proyecto constitucional se establece el derecho al consumidor, pero el consumidor es un problema entre privados. El Estado es independiente. En materia tributaria el Estado es totalmente dependiente, está involucrado porque es el que recauda y necesita financiar los recursos públicos. Por lo tanto, es más esencial en materia tributaria que esta triple identidad del Estado sea protegida constitucionalmente. Antiguamente estaba el rey y los súbditos, y había una relación de vasallaje y uno tenía que pagar los impuestos. Pues bien, hoy día en materia tributaria, con la composición y la falta de reconocimiento constitucional de los derechos del contribuyente, estamos en una situación similar. Son derechos humanos. El Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Iberoamericana de Derechos Humanos, a la cual Chile participa y ha sido ratificado, ¿no es cierto?, y es parte hace muchísimos años, reconoce los derechos de los contribuyentes y el debido proceso y el pago justo de los impuestos en materia constitucional como un derecho humano, y nosotros no lo reconocemos en la Constitución. El caso del Tribunal de Derechos Humanos, tan conocido, la Corte de Derechos Humanos Europea, hay muchos fallos en favor de los contribuyentes. Nosotros no tenemos una evolución, estamos retrasados en cuanto a lo que es el respeto a los derechos de los contribuyentes, no así en cuanto al cobro de los impuestos, que es la otra cara de la moneda.
Y pues bien, evidentemente esto trae consigo que para poder ejercer, si la gente, la ciudadanía en forma atomizada, para poder ejercer este derecho, necesita de una institucionalidad. Y esa institucionalidad es la Defensoría del Contribuyente, el abogado del pueblo, el abogado del contribuyente que representa a las personas. Las grandes empresas se defienden solas. El ciudadano de pie en la calle no se puede defender, y la Corporación de Asistencia Judicial hoy día no le da defensa judicial al contribuyente, una cosa insólita. No hay defensa judicial, solamente defensa administrativa. La Defensoría del Contribuyente se creó el año 2022, entró en vigencia en febrero, pero es una defensoría que podríamos señalar que es un león sin dientes. Es una defensoría que no tiene independencia del gobierno de turno, que es designado por el presidente de la República y es sacado del puesto por el presidente de la República. De hecho, hemos tenido 3 defensores contribuyentes y recién se acaban de nombrar consejeros, por lo tanto esto debe tener rango constitucional. Y esto se ve también en relación de lo que es la moral tributaria. La moral tributaria consiste básicamente en que el contribuyente no solamente está obligado a pagar los impuestos, sino él tiene la convicción que debe pagarlos. Va más allá de la obligación. Acuérdense ustedes que los impuestos son impuestos, no son voluntarios, son impuestos unilateralmente por el Estado. Y si el Estado abusa de esto, tiene que haber una institución que se canalice las quejas a los contribuyentes, que es la Defensoría del Contribuyente. La Defensoría del Contribuyente tiene que actuar de mediadora entre el Servicio de Impuesto Interno y el ciudadano, de tal manera que no todo se judicialice, porque si se judicializa, esto cuesta caro y genera intereses. Y finalmente, ¿no es cierto?, la Defensoría también debe fijar las políticas de Estado, no las políticas de gobierno, no es del gobierno de turno, porque los impuestos son un tema de largo plazo y por lo tanto los contribuyentes tienen que tener la convicción, la moral tributaria que tienen que cumplir sus impuestos y para eso el Estado tiene que satisfacer estas necesidades. Si el Estado se roba la plata, si el Estado no controla y no fiscaliza, decae la moral tributaria. Y por lo tanto la gente no está dispuesta a pagar impuestos o se va a otro lugar donde le den más seguridad, más tranquilidad. Y por lo tanto es importante, ¿no es cierto?, que la Defensoría del Contribuyente pueda cumplir estos fines. ¿Qué es lo que proponemos? Nosotros proponemos concretamente que se incorpore como garantía constitucional de la República de Chile los derechos de las personas como contribuyentes. Todos nosotros somos los que financiamos el aparato público y no tenemos derecho en la Constitución. Lo tiene el consumidor y no lo tiene el contribuyente. Esto no puede ser. ¿Hay ejemplos de esto? Hay ejemplos. El caso más ejemplo es la Prodecon, que es la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes en México, que tiene rango constitucional. ¿Qué es lo que proponemos entonces? Que se incorpore un número 37 del artículo 16 de la Constitución, donde se señale que los derechos que emanan de su calidad contribuyente son respetados por la Constitución. Que se establezca que la ley va a regular la Defensoría del Contribuyente y el director nacional y los consejeros deberán ser nombrados por el presidente con acuerdo del Senado para que sea independiente y no dependa del gobierno de turno, con 2/3 del Senado y le rinda cuenta al Senado para que pueda captar los problemas de la ciudadanía y traspasárselo al Poder Legislativo. Y finalmente lo que entendemos es que es deber del Estado garantizar la tutela efectiva desde el punto de vista administrativo y judicial. Entonces, en conclusión, lo que queremos nosotros es que los derechos del contribuyente deban estar garantizados en la Constitución Política del Estado. En segundo lugar, que la Defensoría del Contribuyente, que hoy existe, se perfeccione y se ponga pantalones largos de una vez por todas y tenga rango constitucional. Debe ser independiente del gobierno de turno y con la obligación de rendir cuentas al Senado, porque la Defensoría debe mirar políticas de Estado, no políticas de gobierno de corto plazo. Y finalmente, para todo esto lo que pretendemos es que la Comisión Constitucional pueda incorporar un número 37 al artículo 16 del proyecto constitucional
en el capítulo 2 sobre derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales, y que se consagre con un principio constitucional los derechos de los contribuyentes. Muchas gracias por la atención. Gracias por su presencia y participación en este espacio significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. Parar la grabación.